que estoy cortando palmas ahorita tiene como sus 28 años. Cortando hojas así como de esas hojas camedor que le dicen del chate. Y ahorita pues hasta patebaca cortamos. Estamos encampamentados. Y hasta la fecha creo que vamos a morir trabajando en eso porque no queda más. Amorcito corazón, yo tengo sensación del beso. Esta es la humildad que forja así el zorro. Tuve multitud de patrones. A hoy día sigo trabajando, no sé para quién. Bueno, en el chate se gana, dice. Pero vaya, ¿un jornal cuánto? 50 pesos. Muy poquito. ¿Ah? Muy poquito. Gano uno mejor en esta palmita que ser 1000 pesos. Gano 2 veces más. O decir, si aquí me gano 150 y en la misma me gano 50 pesos, es lo que pagan. Ahora el camedor, lo que nosotros le llamamos chate, solamente sirve para hacer coronas de muertos y algunos que se agarran para ponerle a los jarrones, son para los eventos sociales, pero es solo su trabajo de la palma. Pero es puro de segunda lo que llega acá. Ya es lo bueno se va a Estados Unidos, ya el desecho que le llaman el que viene para acá. Es el jade o chiate. Chiat, palabra maya, ¿no? Nosotros lo conocemos por palmilla. Es el que más se reproduce en un periodo de 4 meses, 5, ya se puede trabajar. Este se llama pata de vaca, otros le nombran cola de pescado. Esta es la mejor pagada y por eso mismo está escasa. Sí, ahora este es el cambray. Claro que el cambray se da más en abundancia, pero pues, tiene menos demanda aquí. Casi no tiene demanda por acá. Lo que tiene más demanda es ahorita la pata de vaca. De ahí que por eso pues ya se está quedando los montes sin esa planta. Pero no es por tanto por lo que se le trabaja, sino por el descuido de la gente, que no aprendió a trabajar como debe de ser. El corte bien hecho es este. Se le deja un espacio para que desarrolle la que va aquí, la nueva. Ahora la forma del mal trabajo que se le hace es así. Bueno, empezamos hace 20 años o más aquí. Más de 20 años. Más de 20 años. Fue del año 1972. Llegamos a estos lugares. Llegamos. La caja celtal. Y de ahí, pues como todo se trabajaba en avión, agarramos a trabajar en los campos. La
finca Santa Clara en esos tiempos, Yaxchilán, Desempeño. En ese tiempo el campo de Nuevo Jalisco, Maite. No, desde allá sí se cansa uno con la carga. Ya llega uno sin ánimos ni siquiera de que lo volteen a ver a uno, mucho menos de reírse. Así es la cosa. Bueno, yo aquí lo paso cada 3 meses, pero como hoy me fui para allá, ya lo cortaron, ya ando rebuscando lo que queda nomás. Cuando está bueno este monte. Yo empecé el año de 1967, un 28 de enero. Yo con los lacandones llegué en 1980. Ya tengo 36 años de ser chatero. Hemos cogido mucho el trabajo de Palma porque aquí no hay quien te mande, ¿no? Quien te diga tienes que hacerlo. Y se gana un poquito más que en los salarios de una milpa. Si en la milpa se ganan 50 pesos diarios y trabajo todo el día en un sol, aquí me gano 150 pesos con un trabajo bien. Y es decir, los 3 días que en la milpa tendría que ganármelo. Otra cosa que el ambiente esta cosa de la montaña me cae bien a mí, el pueblo me hace aquella cosa que siento que me enfado, ¿verdad? Y aquí venimos por un mes o 5 semanas, si nos vamos a descansar una semana o 15 días. Sí, 2 manos, 15 pulgadas. Prácticamente nosotros trabajamos a 7.50, a 8 pesos. Nosotros la trabajamos a 10 pesos. Nosotros hacemos una gruesa que le ponemos 110 varas. Ellos tienen que sacar por lo menos 4 manojitos, o sea, un promedio de 100 varas buenas. Las 10 que sea el desecho que echamos nosotros, eso lo tiran. Toda la hoja, que aunque esté bonito de aquí, no teniendo esa tijerita completa, no sirve. Esta hoja mide 16 pulgadas, 15 pulgadas. Esa es la hoja que se trabaja. Y el nombre verdadero de todo esto se llama Palma Camedor. Palma Camedor. En las oficinas del gobierno, Palma Camedor. En Veracruz le decimos palmilla, en Puebla le dicen el pejilote, los totonacos le dicen victampa y bueno, diversos nombres. Y aquí en Chiapas y Campeche, chiate. Bueno. ¿Quién es esa? La flaca. Ah, la flaca. Oh, flaca, salúdame. Oye, antier que me fui, ahí vi el tigre en el camino, y estaba bajísima la luz, no cambié las pilas,
pero así las manotas que ahora y lo vi en el día. Mae, no se quería hacer a un lado, le tuve que gritar, sacar mi machete y no se hace a un lado. Hijo de la chingada, y este pinche animal que no sé. Todos llevan 2 veces que lo topo. Está bien mansito tú. Digo, ching, está bien grande, digo, pero así las manotas y los vi, les veo rojos los ojos, pero no ves que está bajísima la luz. Y digo, mae, digo, y le estoy gritando y no se hace a un lado, digo, y me tuve que parar y sacar mi machete. ¿Y quieres comer? Yo no las comes. Y ahorita no es por la carne. Está bueno el caldo, cabrón. Bueno, pero si pruebas veces que no desayuné allá, no es carga, por nada paja, uno es malo, esa la carne. Estoy comiendo pollo. Pollo frito. Te presto 100 varón, Manuel, chao. ¿Será que le doy una bracecita allá? Pues tú a quién le entregas. Margaro. Ya quiero chambear con Manuel, es que bueno. Ya quiero hombre. caer con Manuel, estás viendo que están molestos que todos trabajan con Manuel, dice Navarro, todos con Manuel, todos con No, Manuel. pero qué buena onda, cabrón, un pantalón apretado. Pobre Manuel. Cuando tienes dinero, te da, llegas ahí, prestan 100 baros de volar, aquí está. Che, te da. Pues casi pura pata llevo. No lo puedo levantar así nomás. Ahí nos miramos al rato. Yo desde que estoy andando ahorita, tiene como más de 40 años, nunca he dormido en la montaña. Nunca. Cuando mucho me extraveo, media hora, veo que ya me perdí, no busco donde dejé mis cosas. Bueno, agarro, me siento un rato. Ya al rato me digo, no, si yo de acá vengo y voy, ya estoy saliendo rápidamente. Que sí hay muchos compañeros que se han perdido, que han salido a dormir hasta en unas milpas desde cuando estábamos en el encaño, pero nosotros aquí nunca. La gente que se extravió en el monte, porque anda alocadamente. Porque él agarra aquí, se va a ver que ya se perdió. Él se tira a andar. Él no se fija del sol, dónde, en qué parte. Si el sol no cambia, sale del saliente y al poniente va. Entonces me tengo que guiar. Y si no me guío en eso, en los bejucos. Porque el bejuco, a suponer, aquí sale en el saliente y en el poniente. Ahí salen los bejucos. Y si yo vengo del sur, veo que acá salió el bejuco, atrás de este palo, y acá es el saliente y aquel es el poniente. Agarro aquí. Tengo que ir a puro sur. Tengo que salir a donde entré. Aunque esté nublado, uno sale. Aunque esté nublado, sale uno. Pues del sueño acariciarme, no te fijes en esa luz que ahora nos alumbra, pues como el sol al caer en la tarde irá cayendo tu orgullo lentamente, inalcanzable amor.
Sale ahí. Que viene a buscar su comida los pajaritos, como no tienen cómo ganar. Hay sacado de onda mi sueño ahí, andaba yo en Palestina. Ya se murió. Y se murió Ricardo y se Lo violaron. no va a venir, me dijeron. Ay, a la verga. Está duro. Ya me cansó. Ese sí es Julio Iglesias. Vámonos, cuñado. Muy pesado. ¿Y medio? 26, 37. Los trabajadores que están acá vienen de Tenosí, que ellos trabajan para algunos compañeros lacandones. Y pues ellos saben que yo soy el presidente, por si cualquier cosa y eso, pues a mí me lo tienen que decir, porque un trabajador de Palma de Xate que no es de aquí, él tiene derecho nada más de cortar la palma, no ir de cacería ni de pesca. Un kilo tiene, Enrique. Enrique, hay carne. Mande. Hay carne.
10 más secas. Ahí está. 2 conos de huevo. Ahí está. 2 De arroz. de Ahí arroz. está. Eso no es por envidia, porque todos tenemos derecho a trabajar. Yo tengo hambre. Cortábamos y otros olvidábamos. Richard, cuñado. Oye, hasta mi padrastro, ¿eh? A mi papá, mi novia, mi rancho. ¿Qué dice? Nada, que explicándole algo. Me dijo que palestino, ¿verdad? Sí, es lo que le digo. Igual en Palestina se tira mucha agua. Y se le está explicando a la gente cada rato. Que no corte ni tierna, ni picada. Sí, pues, ¿para qué quiere picar? No vale ya. No sirve. Esta gente corta esporádicamente. Sin embargo, los campamentos que tenemos aquí cortan en una zona y cuidan la planta. La van cuidando para que siga reproduciendo cada 2 meses, cada mes. Entonces cambian de lugar cada mes o cada 2 meses. Un lugar donde ya ven que ya se reprodujo, empiezan a cortar en otro lugar. Se van rotando en todo lo que es aquí la comunidad La Canjachense ya. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. ¡Ah! Es que me ando el 77. ¡Ah! Ey, amárrala. ¿Qué haces este pendejo? Y ahí va a tirar la patada, ¿no? Ay, tú estás loco. Este era un negocio que hace algunos años era muy productivo económicamente, pero la Secretaría es un problema para los permisos. Esta Profepa, no. Lo gracioso es que ellos dicen que uno no se documenta, pero va uno a sacar esas documentaciones y le ponen 50,000 trabas, ¿sí? Obligando a uno a que aviente uno dinero. O, la cosa contraria, a contrabandear. Entonces, es un repartir. Todo eso fue mermando a través de los años, que ya todo el mundo pone la charola. Para los ingenieros que vienen a hacer los estudios astronómicos famosos, se sienten los reyes. Ya mero quieren que consiga una gente para que los lleven cargando. Los que van a calcular los llevan a los montes y calculan cuántas toneladas de permiso pueden dar ahí. Pero esos señores, lo carísimo y hay que darles alimentos, hay que pagar un dineral y llevarlos, digo así, ya casi cargando, como unas damitas. Y cabrones, pónganse aretes para que sienta yo más bonito llevarlos, ¿no? Ese es el problema. Sataro Coro Cordero.
Está loco este cordel, no. Pues yo empecé a los 12 años, me fui en busca de una aventura. Como me platicaban que mis tíos, pues venían, mis tíos me platicaban, ¿no? Que el chate, que en el monte, que los animales, que los tigres, que las cojolitas. Y decía, coño, yo estaba a decir la edad de mi hermanito. Y una vez me dijo mi abuelita, vamos de vacaciones, era un tiempo de vacaciones. Pues vamos a probar. Y me fui con don Abel Castán, al campamento de don Abel Castán. Y allá estábamos un día, el segundo día me llevó de corte. No, yo estaba alegre porque me iba a llevar al monte a ver qué encontraba yo en la montaña. Pero allá estaba un tío también y allá me acompañé de mi tío Zorro, que le dicen. Ya me empezó a explicar él, ¿no? Que esta mata es el ade, que esta mata es el cambray, que la vas a cortar a su tiempo, que cuando tiene una espiguita chiquitita no hay que cortarla, hay que ya tenga la matita desarrollada. Ya me empecé a poner contento y llega el día que se me acabaron las vacaciones, que nada más fue una semana que nos fuimos. Pues vas a regresar, mi abuelita. No, pues ya no regreso. Pues, pero ¿cómo no? Si tienes que regresar a estudiar. No, ya no quiero con nada con los estudios. Me gustó estar aquí. Bueno, pues ya es tu decisión. Y sí, ya empecé a irme con él a cortar y lo mismo, ya empecé a cortar más y a cortar más. Ya fue que me empezó a gustar. Me gusta lo fresco, una frescura que hay allá, no sé. Iba yo 2 años y a los 2 años regresaba. A veces 3 años. Últimamente ya tuve 3 años y medio. Nada más 2 veces vine en los 6 años y medio. Allá me crié, pues allá terminé, ya pasé mi adolescencia. Ya nada, vine directamente a casarme. Ya. Pues acá vine y por un tío que me hizo un favor, me buscó un trabajo aquí en la fábrica del ingenio de azúcar. Ahí en tiempo de zafra, que son 6 meses, me la paso. Ya los otros 6 meses pues me la pasaba en la bodega chatera. Pues seleccionando la hoja del chate. Empacarla, arreglarla, encajarla, empaquetarla y embarcarla al trailer para que la llevara a Cancún. Sí, hablé un poquito de Maya Lacandón. Pues estuve ahí con ellos como unos 6 años por su colonia de ellos. Y ahí con los mismos adolescentes, como crecí con ellos ahí, me enseñaron a hablar un poquito. O sea, me puse a fijar cómo hablaban y les preguntaba y ellos me decían. Ya yo les enseñaba un poquito de español y ellos me enseñaban maya. Yo no aprendí nada de eso. No, nada más porque llegó muy chiquito y creo que se le hizo fácil aprender a hablar con él. A ver. Como tengo hambre, voy gen. Tengo muchos sueños, Hachtaquingüena, Vinicay Chinguatoch, voy a mi casa. El Zorro sí ya empezó a trabajar chate ahí en las ruinas de Achilán. Ya empezó el chate. De ahí cuando estos salían de vacaciones se llevó a Diego. Diego se encampanó por allá y tardó como 4 años allá trabajando chate con él. Hasta ahí yo no sabía que era chate. No, o sea que nosotros vivimos mucho en la selva, pero no se cortaba eso. Lo que trabajaban era chicle y la madera. Después que salió de la escuela Rodrigo, también se fue para allá y siguieron el chate. Me lo llevé allá y rápido lo llevó don Abel y el primer día que cortó, estaba chavito, ¿no? Este ya está viejito. Que estaba chavito, nada más que como está flaco y altote, pues se veía cortosa y gruesa. El chate es una cosa de que en un rato hacen el dinero, con ganas de trabajar, en un ratito lo hacen. Se van temprano y ya por ahí de las 2 de la tarde ya vienen con su buena carga. Y aquí cuando se ganan 100 pesos en el día, nunca. Que el que lo sabe cortar, que ya aprendió, en un día se gana más de 200 pesos. En un día, porque ese es mi hijo Rodrigo. Ese de hecho unos bultos así de grandes, mire, que ni se ve abajo de los bultos. 50, 60 gruesos. Pero los borrachitos. Los borrachitos nada, el trago, el que los acaba. Nunca les quedaba dinero por el trago. Como allá en ese lugar ya sabe que en todo venden cerveza y trago.
Comida no te venden, pero trago donde quiera. Me gusta más la selva, por lo fresco. Porque es más saludable el monte que aquí. Ni se enferma uno allá. Me gustaba mucho ir al río a pescar. Aunque nos prohibieron los caribes que no pescaran. Pero yo me iba por abajo del monte y iba a pescar hasta el río. Le dice que el chato es oro, le digo que no es oro, hay que trabajar mucho. ¿Eh? De follajero, Rubén debe tener así, bajita la mano, más de 20 años. Sí, fácil. De follajero. 25 años. Tengo 30 y... Del 71 tengo 33 años de ser trailer trofero. 33 años. Muy útil. Tienes que darle primero muerto que llegar tarde. Digo, tarde pero sin sueño. Bien el muñeco este que va pasando aquí. No vaya a salir la cámara, te la vamos a hacer. Ey, con calma. Calma, bien acomodarlo allá. Dicen que el perro tiene 5 minutos de pendejo cada 24 horas. No sé si sabían ustedes, ¿verdad? 5 minutos cada 24 horas de pendejo. El perro. Y nosotros tenemos las 24 horas valiendo mal. El pendejo. Los pendejos no se quitan. Esta es la que va a Ámsterdam. Este es Elegance. No, este camión va a San Antonio. Los pasó a cargar a Tuxpan, Veracruz, para bajarlos aquí. Y de ahí otro termo tipo Torton carga esto mañana para Cancún. Esto. Aquí no hay navidades, no hay vacaciones de Semana Santa. No hay. No, porque le van a agarrar la técnica para abrir cerveza. Una mata de chate te produce de 10 a 12 varas por año. Una mata, cuidándola. Yo pienso que las autoridades han influido en que desgraciadamente a veces las gentes no pueden trabajar porque no les dan margen a las autoridades para que saquen la documentación, para que esa gente trabaje, porque el chate ha sido todo el tiempo una poda, no es una destrucción masiva, sino una poda. Porque de ahí dependemos mucha gente de origen humilde, ¿no? Aparte los compañeros de aquí en la bodega, los que del camino. Miles de personas vivimos de eso. Entonces, ¿qué hace la gente que está en el campamento? La gente que está en el campamento conoce dónde cortaron hace 3 meses. ¿Ve? Y cuidan la mata, cuidan que no vayan a cortar el cojollito, ¿no? Y nos ponen 25,000 problemas para dar los permisos. Sin embargo, tumban miles de árboles, que eso tardan 40 o 60 años en volver a producir. Y esto nunca se acaba, porque esto sigue. Y si la hoja a su determinado tiempo de su madurez no se corta, no se poda, se echa a perder, se mancha, se pica, se pone amarilla.
Pero si no la podas, no te produce nada. Yo me preguntaba antes que por qué compraban tanto, pues. Porque en Barita son millones. Porque no es nada más aquí. Toda la República vende en chata. Y todo lo mandan a Estados Unidos, a Europa, y ahí se van. Sí, este que trae ahorita este camión se va para Europa. Y ahí es donde cuando él se dedica hay que traer más de acá porque pues conviene, pues. Hay más ganancia. Ahora, eso es Estados Unidos. Y allá lo pagan en 11, 12 dólares. Que para nosotros son 125 pesos, 130 pesos. El que de ahí lo agarra y lo manda para allá, le pagan $1 por una varita. Imagínate nomás. Es muy buen negocio. No, es que yo ya no, para allá no voy. Para allá no voy ni arrastrado. No. Mejor ando en mi triciclito, ahí me gano mis 300 pesos, 200 baros. Claro que sí se cansa uno, pero ya no como allá. Ya vas a subir cerro, baja y sube, baja y sube. Trabajamos re bonito de los cerros, ¿verdad? Mira, recién llegas es todo bonito, pero lo que pasa es que los patrones no pagan bien, además que no pagan bien, la dispensa que llevan es una porquería. Viene uno y le pide uno un préstamo, no hay préstamo, no hay vacaciones, no hay nada, todo para ellos. Todo para acá, todo para acá, todo para acá. ¿Seguro si te muerde una culebra? Nada seguro, si te muerden una bullaca ya ves cómo te defiendes y si te moriste, te moriste. Allá no hay nada de que te van a responder acá. Y los más grandes son los pelonones de allá del Estados Unidos que se llevan las meras chingones. Esos son los que se llevan todo el billete, ¿ves? Neta. O sea que me cansé, pues, o sea que se aburre uno de estar todos los días lo mismo, con el bultón que nunca te lo bajas de encima. Ahí uno burro. Ahí viene uno hasta las 7 de la noche ya llegando casi muerto, y tú ahí a amarrarlo, hijo de picho. ¡Susi! Hay varios chavos que ni para la comida sacan si no le echan ganas. Ahora, si le echas ganas, ganas bien, y si no, no. La mera verdad, no. Lo que se llevan el billete son los patrones. Esos son los que se llevan todo el billete. Porque a los pobres campesinos, a los trabajadores, yo cuántas veces estuve a punto de que me mordiera la nabuyaca, como 4, 5, 6 veces. ¿Quién lo iba a responder eso? Va uno con el patrón, oiga, una ampolleta para el piquete de culebra, vale 600 pesos. Si lo quieres y si no, no hay. ¿Ah? Y eso lo están descontando ahí de tu trabajo. Nada, no te ayudan esos güeyes. Mira ahí, mírate su coco de arroz. Tiene con el coco. Te va a clavar un cocazo en la frente, vas a ver. Este es mi nuevo negocio, patrón. Aquí nos andamos buscando la vida para comer decentemente, aunque sea poquito frijolito, pero más tranquilo. Me pagan bien. Pórtate bien, quédate, pues, siempre. Por este momento, vos
poseo, pues yo sé que la vida tiene debilidades y también tiene fantasías. Y yo me siento bien acá porque tengo este es mi aposento donde, mi bodega, allá mi dormitorio y un nene que me acompaña. Ahí está su hijo, ¿ves? Su hijo de papá. ¿Te parece? ¿Te pareces tanto a mí? Sí. Hijo y persona. Preséntaselo a mi hija o a la abuela, a la cachetona. Llévalo donde está Leti. Tu otra hermana, él no la conoce. Mi hermanito. Tu tío. Ajá, su tío. Vete, está más grande el sobrino que... Estás que lo ves y cómo no va a estar borracho, ¿ves? 2, 4, 6 para su periodo. Porque te la va a reflejar con igualita. Para que vea que dan los nietos la candón acá. Ah, ese es su suegro. Es la patevaca y el jade. No te va la cámara. Y del abuelito, No te oyes una vez que se grabando. Tú no voltees a ver, ahora estás checando tu ganado, ¿eh? Suave. Estamos en el laboratorio. Sí, piensa que se ve más bonito estar allá que estar acá. Un zorro que cautivaba, pues, pero sin sociedad. No, yo no tengo nadie que me respalda, pues. Más sin embargo, mi palabra es respetada. Voy a empezar, me está fallando la lámpara, sírvame otro farolazo. Yo soy mexicano y el más sinvergüenza, y te le rompí. Nomás se tira tantito y le dijo, sí, con el águila real. Carpintero. ¿Qué hiciste del amor que me juraste? Sobre sin abanico. La intención, esos pajaritos que cantan bonito.